Buenas noches, Dios les bendiga. Ya vamos a comenzar en unos minutos. Vean este video de intro y ya vamos a comenzar. Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga, gracias por estar conectados justamente a esta hora, gracias a todas las mamitas, a todos los papitos que estamos aquí. Usted ahorita está silenciado, pero puede reaccionar con una manito, con un emoji ahí o así, de manera que me está escuchando. ¿Sí me están escuchando todos? Ya, muy bien, gracias. Bueno, ya tenemos a nuestro hermano y psicólogo Daniel Morales. Hermano Daniel, estás como coanfitrión, puedes activar tu micrófono tranquilamente. Te doy el paso. Si antes del paso quisiera orar, darle gracias a Dios por esta noche y que sea Dios que nos hable a todos nosotros los papás. ¿Sí? Señor, te damos gracias esta noche, te bendecimos, gracias por todos los que estamos conectados aquí. Gracias por cada uno de las mamás, de los papitos, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, de compartir esta enseñanza acerca de cómo crear nuestros hijos. Gracias por la vida de nuestro hermano Daniel. Señor, donde quiera que él esté allá en Quito, guárdalo, bendícelo y que tú puedas usarlo esta noche y que esa sabiduría, eso es lo que él ha estudiado, Señor, pueda compartirlo con nosotros y podamos aprender esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano Daniel. Muy buenas noches, qué gusto poder saludarles una vez más. Estamos nuevamente en nuestras jornadas de capacitación, entonces creo que vamos a hablar hoy de un tema importantísimo también que tiene que ver mucho con lo que ya hemos estado tratando. Me gustó mucho ese video introductorio que habían puesto porque justamente la charla pasada habíamos hablado de que son temas que sí debemos tocar, sí. Y bueno, comentarles que este tema acerca de la autoridad sana que vimos es el tema con el que este mes cerramos todo este tema acerca de la familia, de la comunicación, de las reglas, de las normas, de los límites. Entonces vamos ya justamente desde abril a tratar otros temas. Sí, y creo que sí es justamente importante hablar de las redes sociales, como les mencionaba la charla pasada, hablar del cyberbullying, de la sextorsión, el tema del sexting, todo esto que ahora se está dando a través de la virtualidad y que es altamente peligroso y que justamente por los casos que hemos tenido de abuso, de secuestro, de extorsión, han causado bastante dolor en las familias. Entonces, creo que es algo bastante importante. Bueno, muy bien. Entonces, volviendo a esta parte que les mencionaba, vamos hoy a hablar justamente el último tema acerca de cómo se maneja dentro de la familia el tema de la comunicación, de las reglas, de las normas, de los límites, de los roles, todo eso que ya hemos visto en todas estas charlas. Hoy es como que se une todo al hablar de la autoridad,
¿sí? Específicamente de la autoridad de los padres dentro de su rol en la casa, ¿sí? Entonces, permítanme compartirles pantalla. Muy bien. Listo. Y de igual manera, las preguntas que de ustedes vayan surgiendo, igual pueden irlas haciendo a través del chat y también pueden ir participando, ¿sí? Entonces, vamos a hablar justamente de la autoridad sana, ¿sí? Vamos a ver aquí, esta presentación ya es un poco más larga porque tiene que ver con algunos conceptos, algunos puntos importantes que nosotros debemos comprender acerca de la autoridad. Entonces, creo que sí es importante ir viendo cada aspecto, ¿no? Si ahí usted puede ir anotando, preguntando algo que tal vez sienta que no comprende acerca de esto, pues con toda confianza escríbalo en el chat para poder darle la explicación correspondiente. Muy bien. Antes de iniciar, yo quisiera preguntarles, usted cuando escucha autoridad, ¿qué es lo que primero se le viene a la mente? ¿Sí? ¿O cuál es la idea que usted tiene acerca de alguien que tiene autoridad? ¿Sí? Entonces, todos tenemos referentes, ¿no? Las autoridades civiles, las autoridades del Estado, las autoridades de tránsito, no sé, las autoridades de una institución, de un colegio, ¿sí? De, de una empresa puede ser. Sí, todos tenemos un referente de autoridad. Entonces yo quisiera saber qué es lo que ustedes piensan cuando alguien les menciona algo de autoridad, ¿sí? Entonces quisiera que ahí en el chat lo puedan ir compartiendo para irlo leyendo, ¿sí? Porque sí es importante comprender, ¿sí? Realmente a qué se refiere el tema de la autoridad, ¿sí? Entonces ahí los puedo ir leyendo, así que vayan participando ahí en el chat. ¿Qué es lo que se les viene a la mente cuando ustedes escuchan autoridad? ¿Sí? Eh, igual si nos fijamos un poco aquí en el gráfico que está en esta portada, vemos que la autoridad en este dibujo tiene que ver con que hay alguien principal que de cierta manera está dirigiéndose hacia otros, ¿sí? Entonces la autoridad va por ahí. Sí, entonces sí quisiera que me vayan compartiendo qué ustedes piensan, qué es lo que se les viene a la mente con la palabra autoridad. Sí, muy bien, vamos a ir pasando. Listo, muy bien. Entonces, mientras ustedes van escribiendo, sí, quiero hacer un poco algunas reflexiones, un poco de reflexión acerca de este tema de la autoridad. Sí, porque muchas veces está entendido desde una óptica y un lugar bastante incorrecto, ¿sí? Y ver las cosas desde una percepción incorrecta nos va a llevar a actuar de manera incorrecta, ¿sí? Entonces, si tal vez yo siempre creo que una autoridad siempre va a ser prepotente, siempre va a ser amenazadora, siempre va a ser autoritaria, porque ojo, ¿no? Una autoridad que es autoritaria es un dictador. Sí, entonces puede haber autoridades no autoritarias, sí. Muy bien, por aquí nos dicen, es tener carácter a la forma de actuar. Sí, es una característica, pero habría que definir carácter. ¿Qué tipo de carácter? Sí, por acá también nos dicen, autoridad es alguien que tiene mando sobre otra persona o varias. Sí, también va por ahí, es una de las definiciones. Muy bien. Entonces vamos a ir a estas reflexiones sobre la autoridad, ¿sí? La primera reflexión habla acerca de, generalmente cuando hablamos o pensamos en una autoridad, se nos viene a la mente o lo relacionamos con alguien que ordena y manda, ¿sí? Y aquí es algo que el texto donde yo estaba haciendo estas referencias decía que la autoridad a lo largo de la historia ha pasado a dos estados, ¿sí? Y justamente esta primera reflexión de aquí habla acerca de esto, ¿sí? Se pasó de ordenar y mandar a negociar todo, ¿sí? O sea, cuando hablamos de negociar todo, habla de que nos hemos convertido en personas muy negligentes, ¿sí? Por tener miedo a poner orden o reglas.
Muchas veces sucede esto. Entonces nos hemos ido a dos extremos, ¿no? Pensemos en la Edad Media, no sé qué tan familiarizados ustedes están con la historia, pero si ustedes investigan o ven videos acerca de cómo era la Edad Media, aquí había un apogeo bastante grande, hubo una influencia bastante grande de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica, ¿qué es lo que hizo aquí? Ellos comenzaron como que a poner ciertos parámetros para vivir en sociedad hasta que ellos comenzaron a decir, esto es bueno, esto es malo. Si tú haces lo malo, te llevamos a quemar. Si por ahí sospechamos que eres brujo, que eres bruja, a la horca. Entonces, llegó un tema de autoritarismo, ¿no? Los reyes estaban a cargo de muchas cosas, la iglesia también era parte de esa política en esta historia del catolicismo, ¿no? Entonces tomaron como las riendas de todo esto y se volvieron autoritarios. Entonces, si no hacías lo que según ellos estaba bien, a la horca, morías, quemado, apedreado, como sea, pero ese era el castigo, ¿sí? Entonces, pasa la época, luego de la Edad Media viene como le llaman como una época de iluminación, como que el hombre es iluminado, ¿no? Entonces Dios deja de ser el centro del mundo, Dios deja de ser el centro de interés político y ahora el humano, el ser humano es el centro de atención del mundo, ¿sí? Entonces pasa de ser autoritario a comenzar a negociar muchas cosas que se convirtieron en negligencia. Sí, eso lo podemos ver justamente en el paso de la ciencia. La ciencia, de hecho, nos ha ayudado a avanzar en muchas cosas. Sí, pensemos en la medicina. Hay medicamentos, hay cirugías, hay operaciones que han causado mucha efectividad al momento de actuar frente a ciertas cosas, pero ahora pensemos en las bombas nucleares, en las bombas atómicas. Pensemos en el instrumento bélico que ahora hay para aparentemente defenderse, ¿no? Entonces vemos que por los dos lados se pasó de un autoritarismo a una flexibilidad tan negligente que ahora todo lo que antes estaba muy a un extremo de razonamiento, de poder, pasó ahora a ser demasiado flexible. Ahora pensemos en las ideologías que están a la moda, ¿no? Pasamos, y justo hoy, ¿no? Que es 8 de marzo, por cierto, eh, felicitarles a todas las mujeres que son valientes, que todos los días se levantan, trabajan, que muchas veces cumplen muchos roles en su casa y que aún así siguen manteniéndose en pie. Más que una felicitación por ser mujeres, es una felicitación por mantenerse de pie. Sí, siempre. Entonces, tomando en cuenta de esto, ¿no? Y es muy interesante el tema del feminismo. Cuando el feminismo tiene su brote, ¿no? Eh, en el siglo pasado, sucede que el feminismo iba a hablar acerca de derechos, ¿no? Acerca de derechos que eran reales. O sea, las mujeres no podían estudiar en la universidad porque eran mujeres. Entonces se pasa, ¿no? A una revolución. Entonces pasa de un tema que tiene una connotación bastante real, ¿no? No puedo hacer lo que el hombre hace. Ahora tener una ideología donde ahora quiero ser lo que el hombre hace también. O sea, yo también me quiero poner en una postura de violencia también. Entonces pierde el sentido justamente la lucha de derechos. Y eso es justamente lo que tiene que ver con la autoridad, ¿sí? Entonces, la primera reflexión, se pasó de ordenar a mandar a negociar todo. Sí, en eso se resume esa parte. Vamos a la segunda, la amenaza autoritaria. ¿Qué quiere decir la amenaza autoritaria? Esto cuando está ligado a la familia es a los padres, ¿no? Que siempre es, si tú no haces esto, vas a ver lo que te va a pasar. Sí, o si esto pasa, vas a ver cómo te caigo ahí, vas a ver cómo te va con esto. Entonces, amenazas autoritarias, porque yo me pongo en un papel de amenaza, ¿sí? Y como yo les decía en alguna charla, creo que esto fue en enero o en febrero, y que yo les decía que generalmente quien mucho amenaza, poco cumple lo que amenaza. Sí, entonces la amenaza autoritaria sí es peligrosa porque cuando se llega a cumplir es violenta al extremo y cuando no se cumple, en cambio, lo que provoca es desorden. Sí, entonces de las dos maneras se pierde con la amenaza autoritaria. Sí, la tercera, evitar el conflicto cediendo.
Sí, esto tiene que ver un poco con la primera, pero generalmente en las familias el tema de no poner autoridad tal vez es por un miedo, ¿no? A pobrecitos, se van a traumar mis hijos, o si no pongo reglas, uy, se va a poner rebelde y todo va a estar mal aquí en la casa. Y se termina cediendo, ¿no? Justamente el día de ayer yo estaba hablando con una consultante que yo tengo, ella tiene 17 años, y su caso es porque había empezado con problemas de bulimia. O sea, no sé quién conoce el término bulimia, pero se trata de las personas, generalmente mujeres, sí, sí hay en hombres también, pero es más, esto es más, se da en las chicas, más que todo adolescentes, pero es un problema donde comen a montón, o sea, tienen unas ansias de comer demasiado y luego que comen se inducen al vómito. Sí, eso es a lo que se le denomina bulimia. Y esta chica empezó con eso. Sí, entonces ya hemos tratado algunas cosas y ella, bueno, ya hemos ido resolviendo, lo que gracias a Dios la bulimia ha ido desapareciendo, pero ahora apareció otro problema. Y ella justamente me decía, yo descubrí algo en mis papás. Dice, ella decía, yo descubrí que mi mamá está viéndose con su expareja. Y el tema de la pareja ahí en la familia está bastante mal, pero ella dice, yo descubrí esto y ahora siento que mi mamá no sabe cómo pedirme disculpas y lo que hace, porque ayer viene a sesión, ya le veo como un piercing aquí en la nariz y otro por acá. Entonces, yo ahí entendí cuando ella dijo, ahora ella me como que para disculparse me está como aceptando las cosas que yo quiero hacer. Entonces, ahora entiendo que tal vez mi consultante le dijo, sabes, mamá, quiero hacerme un piercing, y la mamá como para ceder y evitar un conflicto dijo, ya, hazte. Sí, aunque la mamá no estaba de acuerdo. Entonces, justamente esta parte de aquí ejemplifica que esto también pasa muchas veces. Sí, para evitar los conflictos, mejor cedo. Sí, pero esto es un arma de doble filo también, para ambos, para los padres y para los hijos. Sí, muy bien. La cuarta reflexión. Quien ejerce autoridad en forma de autoritarismo, y esto ya lo vamos a ver más adelante porque hay un cuadrito que explica cuál es la diferencia entre autoridad y autoritarismo. Sí, pero quien ejerce un autoritarismo siempre se pone en un diálogo desigual. Sí, porque yo soy el que sé y tú no. Yo siempre estoy bien, tú no. Tú siempre eres el culpable de todo. Entonces nos ponemos en una posición muy alta, ¿sí? Donde moralmente yo sí estoy bien y los demás siempre están de manera incorrecta. Y eso genera un diálogo desigual, ¿sí? La quinta, la quinta reflexión, la tolerancia permisiva, ¿sí? Generalmente, cuando se malentiende la autoridad, ¿sí? O cuando hay como una dificultad para ejercer la autoridad, em, hay hay como una facilidad para decir sí y una dificultad tan grande para decir no, que la tolerancia frente a los problemas se comienza a ser demasiado mínima, demasiado nula. Entonces, cuando hay un problema en casa, entonces es lo peor del mundo, ya siento que se acaba el mundo y todo se desmorona, ¿no? Papá, mamá se desmoronan, no saben qué hacer. Los hijos también están mal y se afectan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una tolerancia permisiva, o sea, se dejaron pasar tantas cosas que al final, cuando ya sucede algo grave, nadie sabe qué hacer. Entonces, la tolerancia permisiva con el tema de la autoridad, cuando hay falta de, suceden estas cosas. Y la última, generalmente cuando se habla de autoridad, pensamos que la autoridad tiene que ver con el castigo. O sea, si yo tengo el poder para hacerlo, entonces puedo castigar. Entonces aquí es justamente donde se malentiende el tema de la autoridad. Entonces, por eso es que existe el miedo, ¿no? A poner reglas, a poner normas, a poner límites, porque pienso que si yo pongo una regla, entonces ya estoy siendo violento y estoy castigando, cuando no en realidad. Sí. Entonces, estas son las reflexiones que debemos tomar en cuenta en el caso de cuando hay un malentendido sobre la autoridad y en el otro extremo cuando se habla acerca de la falta de autoridad. Sí, entonces, eh, esto es algo importante que hay que tomarlo bastante en cuenta. Vamos a la siguiente. Muy bien. La siguiente
justamente tiene que ver con significado igual, ¿sí? Y justamente por eso les hacía la pregunta, ¿no? Para ustedes, ¿qué significa autoridad? Entonces, aquí dice, hablar de autoridad no es, ¿sí? No es hablar de dominio, ¿sí? No tiene nada que ver con dominar, ¿sí? No tiene nada que ver con que yo me siento superior, no tiene que ver con cuánta fuerza yo tengo, ¿sí? No tiene que ver con jerarquía y tampoco tiene que ver con prepotencia, ¿no? Porque a veces uno piensa que hay el que tiene más autoridad, pensemos en la parte laboral, por ejemplo. A veces se piensa que, uy, porque el jefe es bravísimo, eso quiere decir que tiene autoridad y por eso le hacemos caso, ¿no? Eso más bien ya es por un malentendido de significado, pero la autoridad no tiene nada que ver con estas palabras que están aquí en la primera parte. Sí, más bien la autoridad está muy ligada a algo mucho más sencillo. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, en la parte de arriba hay muchas más características de esta supuesta autoridad que no es, versus a una característica mucho más específica y mucho más corta. Sí, ¿qué sí es autoridad? Sí, es el verdadero poder de influencia positiva sobre los hijos. Eso es autoridad. Sí, así que yo quisiera que usted se responda a la siguiente pregunta. Sí, y no sé si esta pregunta usted le ha hecho a sus hijos, pero usted, si usted quiere saber si tiene realmente autoridad, pregúnteles a sus hijos qué tan positivamente usted ha influido en ellos. Sí, qué cosas positivas, qué cosas positivas, qué aspectos positivos sus hijos sacaron de usted. Sí, ¿qué pueden decir sus hijos? Miren, yo sé que mi papá hace esto y yo lo hago también porque veo que a mi papá le va bien con esto, o a mi mamá le va bien con esto. Sí, entonces les dejo como esa inquietud ahí. ¿Usted quiere saber qué tanto de autoridad tiene, qué tan bien ha manejado la autoridad? Pregúnteles a sus hijos qué aspectos positivos ellos han visto en usted. Sí, porque esa influencia es la más poderosa. Entonces, esto es algo que debemos tenerlo ahí muy en cuenta porque además que es algo que primero a nosotros nos debe confrontar, segundo, es algo que nos va a ayudar a también ver cuáles son los errores que estamos cometiendo y cuáles son los que debemos ir corrigiendo también. Entonces, es un tema más de identificación, más que de decir, ah, me dijeron que no hay nada positivo, entonces me siento culpable, ¿no? Porque siento que no, que no lo puedo hacer bien. No, no va por ese lado, sino más bien por un tema de identificación para generar un cambio. Sí, entonces nuevamente les leo. Es el verdadero poder de influencia positiva sobre los hijos. Sí, esa es la autoridad. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Muy bien. Dos definiciones de autoridad. ¿Sí? La primera definición dice, implica el poder y el derecho tanto de mandar como de hacerse obedecer. ¿Sí? Esta es una primera definición que se da. Entonces, vemos aquí justamente las palabras que habíamos visto en la diapositiva anterior. ¿Sí? O sea, dominio, superioridad, fuerza, jerarquía, prepotencia. ¿Sí? Este primer significado como que se parece un poquito, ¿no? Dice, implica el poder y el derecho tanto de mandar como de hacerse obedecer. Ya vamos a ir más adelante viendo cómo este tema de la autoridad va tomando forma y va tomando sentido cuando se trata de la familia. Sí, muy bien. La segunda definición dice, aquella persona que domina un determinado ámbito de competencia y conocimiento y a la que se le reconoce dicho dominio. Muy bien. Hay mucha diferencia en estas dos definiciones. Sí, la primera habla más bien de un poder. Sí, habla acerca de un poder, ¿no? Hacer algo sobre lo que yo tengo influencia, ya sea en personas o en lugar. Eso es tener poder. Sí. Em, Pensemos justamente porque ahorita estamos en un contexto de iglesia, ¿verdad? Entonces, pensemos cuando hablamos acerca del poder de Dios. ¿Por qué Dios tiene poder? Porque Él puede influir sobre las personas y sobre situaciones de contexto y de lugar también. Sí, entonces eso es tener poder. Muy bien. Ahora,
de qué se diferencia la primera definición de la segunda? ¿Sí? En que dice aquella persona que domina un determinado ámbito de competencia. Cuando aquí hay que poner ojo en la palabra competencia. Cuando se habla de competencia es qué puedo hacer yo, en qué soy yo hábil, ¿sí? En qué cosas a mí se me dan, ¿sí? Justamente hablando de profesiones, no sé cuántos de ustedes aquí tienen una profesión, tienen algún estudio o se han preparado de manera artesanal. Quisiera, por favor, ahí leerles, ¿sí? De qué manera usted está preparado, ¿no? Tal vez de manera pragmática, tal vez si ha tenido la oportunidad de desarrollar estudios, tal vez lo hizo aprendiendo por herencia, ¿sí? De manera artesanal. Quisiera como leerles de ahí. De qué manera usted se desarrolla laboralmente, ¿sí? O tal vez si está en estudios, qué está estudiando, ¿sí? Quisiera que ahí en el chat vayan compartiendo para ir viendo y explicando mucho mejor esta parte de la competencia. Entonces, como les decía, la competencia tiene que ver con qué hago yo, qué puedo hacer, qué es lo que sí se me da bien a mí hacer. Muy bien. Y luego habla de conocimiento, ¿sí? El que sabe hacer algo es porque conoce ese que hacer, ¿sí? Entonces, más bien aquí habla de un dominio sobre eso, sobre saber hacer, ¿sí? Sobre conocer y saber hacer. Entonces, eso es justamente lo que diferencia estas dos definiciones de autoridad, ¿sí? Y la segunda frase termina diciendo, y a la que se le reconoce dicho dominio. O sea, ojo, la autoridad se gana, ¿sí? La autoridad se debe ganar porque si yo voy a decir eh, sin argumentos, sin algo que respalde mi autoridad, entonces estoy siendo un dictador o una dictadora, ¿sí? O sea, estoy llegando a un tema de autoritarismo porque yo solito me estoy poniendo en ese puesto. Entonces, eso ya no tiene que ver con autoridad, ¿sí? Más bien, tras del reconocimiento yo puedo decir, yo tengo autoridad sobre eso, ¿sí? En este caso, los hijos deben reconocer esa autoridad en usted. Por eso yo les decía, y así esta confrontación con esta pregunta, ¿no? ¿Qué tan bien usted está manejando la autoridad en su casa? Pregúntele a sus hijos, ¿sí? Pregúntele a sus hijos qué tan positivamente usted ha influido en ellos. Y usted justamente va a saber si en usted ha sido reconocido o reconocida la autoridad, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo ahí en cuenta. Muy bien. Vamos a pasar de estas dos definiciones a, a ver la diferencia entre la autoridad y el autoritarismo, ¿sí? Porque esto es importantísimo también. Muy bien. Vamos a leer qué tiene que ver el tema de la autoridad, ¿no? Por aquí dice poder, criterio, justicia, influencia, competencia, democracia, reconocimiento, consideración, respeto, facultad, potestad, razón, normas, coherencia, opinión, equidad, aceptación, conformidad, dirección y supervisión. Sí, entonces, vamos a ver aquí de qué medida aquí habla el poder, ¿sí? Acuérdese de esto que yo le decía. Eh, una autoridad que tiene poder hace referencia de qué manera yo estoy influyendo en las personas y en los lugares donde yo ejerzo el poder, ¿sí? En este caso, algo que yo les podría comentar, en la iglesia donde yo estoy, yo trabajo en un grupo que se llama Castillo del Rey y trabajo con adolescentes, con chicos, con jóvenes. Entonces, yo ya estoy casi unos 11 años aquí en Castillo del Rey, o sea, desde que tengo 14 años más o menos. Y con el paso del tiempo, gracias a Dios, yo he podido ser tomado en cuenta para ser director distrital, o sea, perdón, director zonal. Yo sirvo ahí en la iglesia a través de organizar a provincias, ¿no? En este caso, la provincia de Pichincha.
la provincia de Imbabura y la provincia de Loja, ¿sí? Entonces, la ciudad de Loja, perdón, y en la parte de Catamayo también. Entonces, ¿yo tengo autoridad sobre eso? Sí. ¿De qué manera? De que en la medida del conocimiento que yo he tenido y de la capacitación que yo doy en los grupos, ¿sí? Em, puedo yo intervenir influenciando en los chicos, en los maestros a los que capacito, sí. ¿Cómo usted se puede dar cuenta de esto? Em, pregúntele a los profesores que usted tiene ahí en el proyecto de compasión, acérquese a alguien, no sé, al pastor, a la pastora, a los chicos con los que yo estuve en el año pasado, en septiembre, y pregúntele si ellos sintieron que de alguna manera lo que hicimos ahí le influenció en su vida. ¿Eso es poder por autoridad? Sí, eso es autoridad. Segunda, influenciar en un lugar, ¿sí? El tema de poder mover las cosas, ¿sí? Digamos, vamos a hacer un evento de tal cosa, vamos a mover recursos para hacer algo. Eso puede causar algo diferente en un lugar, sí. Eso es poder, sí. Eso es poder, justamente. Cómo yo influyo en las personas y en el lugar en donde estoy. Muy bien. Otra palabra, ya habíamos hablado de la competencia. Por aquí escribieron por el chat. Muy bien. Entonces, vamos a ver que todo lo que tiene que ver con las palabras que definen autoridad, tienen que ver con más bien algo que está lejos de la violencia, ¿sí? Lejos del maltrato, lejos de eh, todo lo que tiene que ver con castigo y todo eso, ¿sí? Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con autoritarismo, ¿sí? Como yo les decía al inicio, una autoridad que es autoritaria, entonces tiene estas características que vamos a leer a continuación. Muy bien. Las características del autoritarismo son la omnipotencia, o sea, la omnipotencia es como una una sensación que uno puede tener que lo puede hacer todo, ¿sí? O sea, lo puedo hacer todo, tengo el poder de todo, ¿sí? Y sobre esto influencio, sí, pero no tiene una influencia positiva, sí. Otra cosa es tener poder para mover, influenciar cosas, pero para construir algo, sí. Muy bien, esa es justamente la diferencia entre el autoritarismo y la autoridad. Em, Arbitrariedad, o sea, yo hago las cosas en donde quiero hacerlas. Sí, ¿por qué? Porque probablemente tienen un beneficio para mí, sí, no para los demás. ¿Sí? La injusticia, ¿sí? Alguien que es autoritario jamás es justo, porque puede que vele por los intereses de alguien, pero por el otro no. Entonces es injusto. Imposición, o sea, siempre está poniendo las cosas obligadamente, la prepotencia, autocracia, o sea, solo él decide, la reverencia, el tema de que siente que todos deben estar a sus pies constantemente, ¿no? La subordinación, siempre tiene alguien que tiene que hacer otras cosas, pero él no se incluye en nada, ¿sí? La obediencia, en este caso, la obediencia tiene que ver más bien algo ligado al miedo. Alguien que trabaja con autoritarismo genera obediencia a través del miedo, o sea, me obedecen porque me tienen miedo. Superioridad, imposición nuevamente, fuerza, órdenes, incoherencia, o sea, lo que dice no lo hace. Solo es de boca para afuera, pero no hay una coherencia con los actos. Sumisión, el tema de tener sumisión es, no sé si ustedes han escuchado esta frase que es bastante famosa aquí en nuestro contexto ecuatoriano, que dice, eh, eh, el marido es, así mate, así pegue, marido es, ¿verdad? Quien se pone en esa posición es una posición de sumisión. O sea, no importa lo que haga, igual ya estoy acostumbrado a eso, ¿sí?
Entonces, alguien que trabaja con autoritarismo siempre impone la fuerza para crear su misión. La desigualdad, nunca nada es igual. Resignación, quienes están bajo el autoritarismo dicen, ya que ya está pasando esto, con dolores de vivir, de sufrir así viviendo, ya que nuevamente el sometimiento, la dominación y el control, ¿sí? Entonces, esto está muy fuera de alguien que realmente genera y ejerce una autoridad sana, ¿sí? Entonces, todo esto, estas características, hay que tomarlas muy en cuenta porque a veces estas cosas suceden en la casa todos los días, ¿sí? Y nuevamente les vuelvo a recalcar esta pregunta que yo les decía. ¿Ustedes quieren saber cuánta autoridad tienen en su casa? Pregúnteles a sus hijos qué tan positivamente usted ha influido en ellos, ¿sí? Y vean qué tanto de las características de autoridad usted posee en su casa. Y usted como persona también, ¿sí? Em, Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Em, Aquí dice autoridad con los hijos, ¿sí? Ahora sí, ¿cómo se puede manejar esta parte? ¿Sí? Primero, se trata de tener autoridad moral, ¿sí? O sea, que va muy a la mano con los ideales, ¿sí? La moral siempre tiene que ver con un aspecto más bien de cuáles son mis ideales, mis valores, ¿sí? Y qué pienso yo acerca de, de, de mis ideales, ¿no? De cómo yo he sido criado, qué valores tengo yo con los que me manejo en mi vida social, en mi vida laboral, ¿sí? Y todo esto em, es a través de ganarse, como yo les decía. Alguien que va a ejercer autoridad debe ser reconocido como autoridad, o sea, se gana la autoridad. Entonces, esta primera característica dice, se trata de tener autoridad moral que se gana y debe estar respaldada por la competencia. Nuevamente, aquí no vean la palabra competencia como que vamos a ver quién gana, no. Tiene que ver más bien con el conocimiento que yo tengo y la preparación que yo tengo, qué tanto yo me estoy preparando para ejercer la autoridad, ¿sí? Entonces, aquí vemos esto que yo les decía. Primero, la autoridad está basada mucho en la moral, en mis valores, en mis creencias, en mis ideales. Segundo, la autoridad se gana y debe ser reconocida y respaldada por la competencia, ¿sí? Por eso es que debe ser coherente, ¿no? Y hemos hablado de coherencia en todas las charlas. Si se recuerdan cuando yo les he dicho, a veces hay papás, ¿no? Que dicen, ay, es que todo está sucio aquí en la casa, pero tal vez yo nunca me incluyo en eso, ¿sí? O tal vez estoy exigiendo algo que yo no hago, ¿sí? Entonces tal vez a mi hijo le exijo que no diga mentiras, tal vez cuando yo estoy mintiendo. Y hay algo curioso porque los niños chiquitos, no sé cuántos de aquí tienen niños chiquitos, ellos ahora son más pilas para darse cuenta de eso. Sí, ellos saben cuando el papá o la mamá está mintiendo. Sí. Entonces, los niños a temprana edad, ellos tienen una imposibilidad increíble de no poder mentir. Y ellos dicen la verdad. Entonces, los niños se dan cuenta mucho de esto. Entonces, tiene que ver con esa coherencia, ¿no? Vamos a la segunda característica que dice padre y madre, que son, bueno, ahí se me ha ido el no, más bien es la C, aquí es la C. Eh, de lo que les hablaba de la coherencia, ahí se me ha ido la N. Padre y madre que son coherentes con su conducta, ¿sí? Eh, Necesitamos coherencia y por eso es que siempre hacemos mucho hincapié en esto, porque las personas que no son coherentes siempre están generando confusión en los demás. Me dice algo, pero hace otra cosa, ¿sí? Y esto en el cerebro de los niños causa como un cortocircuito, ¿sí? Y esa incoherencia, además de causar confusión, causa irritabilidad. Entonces, más bien uno ni siquiera quiere escuchar a esa persona, ¿sí? Entonces, si yo no estoy siendo coherente, más bien yo estoy causando irritación en los demás. Entonces, imagínense un hijo que ya se siente irritado porque no escucha claridad.
Entonces, justamente no va a hacer caso, ¿no? Se va a mantener en esa posición, como por ahí decían, rebeldía. ¿Por qué? Porque no hay coherencia en lo que les... Y los adolescentes en esto también son mucho más, están viendo esto y observando mucho más de esto. Con el ejemplo de este caso de esta consultante que yo les decía, ella dice, mis papás a mí siempre me culpan de que yo soy la que tengo el problema, pero ellos no se dan cuenta de que ellos están haciendo muchas cosas que a mí también me están haciendo sentir mal. En lo que está pasando ahí en su familia, ¿hay coherencia? No. Más bien la chica, la adolescente de 17 años se está dando cuenta de que no hay coherencia. ¿Sí? Por eso es importantísima la coherencia aquí, lo que digo y lo que hago. ¿Sí? La tercera dice, la figura parental debe ser de liderazgo. ¿Sí? Importantísimo aquí diferenciar eso. Alguien que tiene autoridad es un líder. Alguien que tiene autoritarismo no es un líder, es un dictador. ¿Sí? Es alguien que impuso las cosas a la fuerza. Y em, más bien el tema del liderazgo tiene que ver con esta pregunta de confrontación que yo les hacía. Sí, ¿qué tan positivamente ustedes han influido en sus hijos? Les va a dar la respuesta de la autoridad. ¿Cuál es la respuesta del liderazgo? Y esto es algo que se habla en el amplio ámbito del liderazgo. ¿Cómo puedo saber si yo soy un líder? A través de cuántas personas me siguen. Sí. Si usted está trabajando en algo de liderazgo, regrese a ver atrás cuántos le siguen. Solo ahí usted puede saber que es un líder. Lo demás de prepararse, de hacer cosas, es más un tema ya de avance, de superación, de seguir creciendo, de educarse. Eso se añade. Pero si usted quiere saber si es un líder en su casa, mire atrás y mire si su pareja, si sus hijos le están siguiendo. Sí, solo así puede saber si usted es un líder, pero un buen líder tiene autoridad, ¿sí? Entonces, las figuras parentales, o sea, la parentalidad es papá y mamá. Entonces, la figura parental debe tener esta característica de liderazgo. La última dice, quien ejerce una autoridad sana logra respeto sin anular la individualidad del otro, o sea, en este caso, los hijos, ¿sí? Cuando yo me gano la autoridad, entonces yo lo que sí o sí debo generar es respeto, ¿sí? Respeto hacia mí, de mí hacia ellos y entre ellos, ¿sí? Y así yo no anulo la individualidad de los demás, porque a veces pensamos que que tener autoridad es decir, tienen que ser como yo. Entonces, cuando yo pienso que los demás deben ser como yo, porque yo sí hago las cosas bien, le quito la individualidad al otro. No le dejo ser a mi hijo, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado esto de los gemelos, pero incluso en los gemelos hay muchas diferencias, ¿sí? Ningún gemelo se parece al otro en el sentido de los ideales, de los valores. No hay igualdad en eso. Todos somos absolutamente diferentes e inigualables, ¿sí? Entonces, la autoridad tiene que ver con reconocer eso. Eh, Ahora vamos a pasar al dibujito que está aquí abajo. Este dibujito de la balanza siempre está asociado con la justicia, ¿sí? Y si algo veíamos en las características de aquí, eh, una autoridad tiene que ejercer esa parte de razón, de potestad, de facultad, de respeto, de consideración, que tiene que ver con la justicia. Sí, justamente la justicia aquí está como tercera característica. Sí, entonces, alguien que está ejerciendo esta facultad va a ser exigente, pero también flexible. Sí, o sea, vamos a trabajar, pero después de trabajar nos podemos tomar un descanso bien merecido. Sí, no es vamos a trabajar y 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 nada más. Entonces, una buena autoridad exige, pero también es flexible. Sí, padres que están ejerciendo un liderazgo con autoridad sana, sí exigen a los hijos, pero de vez en cuando también les dicen, bien hecho, hijo, vamos, te mereces algo. Sí, porque esa es otra cosa también, y esto es algo que sí les he mencionado. El tema de las recompensas hay que tenerlas
además de cuidado, miedo, porque a veces los papás dicen, para que mi hijo siga haciendo las cosas, le voy a seguir dando. No, cuidado con eso, porque quien se acostumbra mucho a recibir recompensas, luego va a dejar de hacer las cosas. Entonces, el tema de recompensas hay que mantenerlo, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, y luego alargarlas en el tiempo. Si tal vez este mes, perfecto, hiciste todo bien, qué bueno, te felicito, pero esta vez no hay recompensa. Lo hiciste bien, pero que esa sea una satisfacción tuya de que estás siendo responsable. Tal vez el siguiente mes sí te pueda decir, bien, te esforzaste, vamos, te llevo a comprar algo que querías, te voy a premiar de alguna manera. Sí, esto es algo que se debe mantener de manera variada, súper variada. Sí, nunca debe ser constante la recompensa, porque mala costumbre. Sí, entonces la autoridad debe mantenerse entre exigencia y flexibilidad. Sí, eso es algo muy importante. Y la última dice, una autoridad saludable da libertad, otorga libertad. Algo que a mí me gusta mucho cuando uno está aprendiendo acerca de la Biblia. A veces hay muchas críticas que dicen, pero ¿por qué Dios puso tantas reglas? Sí, porque todos piensan, ¿no? Que cuando uno va a la iglesia y se hace cristiano, todo está mal. O sea, no puedes hacer nada. Entonces piensan que nosotros estamos en la iglesia sentaditos ahí orando y todo el tiempo y no nos divertimos, no nos reímos, no hacemos nada. Pero la verdad es que Dios puso reglas y normas alrededor de nosotros y límites, ¿sí? Para que dentro de esa cerca de seguridad yo tenga libertad, ¿sí? Dios nunca, de hecho en la Biblia, Dios nunca te prohíbe hacer nada. Dios, de hecho, en un versículo, Dios dice, todo te es lícito, todo lo puedes hacer, pero cuidado, porque no todo es conveniente. Sí. Entonces, dentro de la casa debe funcionar de la misma manera. Los hijos deben saber que todo pueden hacer, porque cuando salgan, los papás no saben si los hijos están siendo influenciados para tomar drogas, para irse con algún chico, con alguna chica. Tal vez ni siquiera saben que tal vez su hijo ya entró a una discoteca y ya conoció y regresó a la casa y como que no ha pasado nada. Sí, pero los hijos deben saber esta verdad. Sí, que ellos todo pueden hacer, pero que no todo es conveniente. Y cuando yo conozco eso y ejerzo eso, entonces yo conozco que tengo libertad para elegir. Sí, entonces eso es importante con la autoridad. Alguien que tiene una autoridad saludable ha dado a conocer las reglas, las normas, los límites, les ha hecho entender que todo podemos hacer aquí, pero que ese todo tiene consecuencias y que si ya cometemos errores debemos asumir estos errores, pero todo eso implica la libertad. Sí, entonces alguien que tiene una autoridad saludable, alguien que está ejerciendo una autoridad saludable, da libertad a los demás. La segunda, alguien que tiene autoridad pone reglas para el juego, ¿sí? Solo imagínense qué pasaría si en los partidos de fútbol del mundial, de repente el que dirige todo eso dice, en este mundial vamos a jugar sin reglas. ¿Ustedes qué creen que pasaría? Sí, si juegan sin reglas. Primero, habría demasiados reclamos. Segundo, todos dirían, es que es injusto, es que esto, es que esto. Sí, saldrían lastimados todo el mundo. Sí, saldrían enojados, resentidos otros. Tal vez otros dirían, ya, ahí queda todo. Sí, una familia que no tiene reglas en su juego, entonces está desmoronada, no tiene cabeza, no tiene tampoco, como se dice, ¿no? Coloquialmente, no tiene ni cabeza ni cola. Sí, las reglas justamente nos ayudan a identificar una estabilidad, sí. Entonces necesitamos las reglas del juego, sí. La tercera, sin contradicción, alguien que tiene autoridad. En la casa hay mucho esto porque papá y mamá están y a veces el problema es porque entre ellos dos se contradicen. ¿Qué pasa cuando solo hay un papá o cuando solo hay una mamá en la casa? Sí, generalmente el hijo mayor es el que está haciendo un rol a veces ahí parental, que
Esto es algo que también hay que tenerle cuidado, también sería un tema de conversación porque los hijos parentalizados se cansan, ¿sí? Y es peligroso esto también, porque luego los hijos crecen pensando que tienen una responsabilidad que no les pertenece. Entonces, volviendo a lo que les decía, no generar contradicción, porque a veces, ay, es que me voy donde mi papá porque él sí me da permiso, pero cuando voy donde mi mamá me dice, no, no puedes. Luego eso genera conflictos, ¿sí? ¿Cómo se puede trabajar esto? De una manera rápida les puedo mencionar esto. Eh, Siempre es importante como delegar. A ver, el papá es el único que puede decidir sobre esto, ¿sí? Entonces, anda, pregúntale a tu papá, yo te podré dar mi opinión, pero si tu papá te dice no, es no. Si tu papá te dice sí, pues con todo gusto. Igual, la mamá, sobre qué puede decidir solo ella, ¿sí? Y sobre qué situaciones papá y mamá deben decidir juntos. Sí, así ustedes se van a ahorrar un montón de cosas de, ay, es que aquí dice esto, luego me dicen esto, porque eso genera mucho conflicto también. Y se puede ir cambiando eso, ¿no? El siguiente mes cambiamos, ¿no? Ahora yo soy el que puedo decidir sobre eso, ahora tú decides sobre esto y se va cambiando. La tercera, perdón, la cuarta, aceptar la frustración. Alguien que genera una autoridad sana acepta la frustración de los demás. ¿Para qué? Para ayudarle, ¿sí? Porque muchas veces nosotros pensamos que está mal sentirse mal, ¿sí? Y esto también es algo, valga la redundancia, que está mal, ¿sí? Usted también tiene derecho a sentirse mal. Y a veces los hijos que nunca aprenden a sentirse mal son hijos, son personas que crecen frustrados, porque cuando ya cometen un error pequeñito piensan que es el fin del mundo. Entonces no saben qué hacer, no saben cómo resolver las cosas y se frustran, se culpan a los demás. Entonces, si desde niños no se les enseña a aceptar la frustración, entonces van a ser personas que van a criarse intolerantes a todo, ¿sí? Entonces, la vida está llena de desafíos, ¿sí? Y quienes son intolerantes a la frustración viven deprimidos, viven tristes, viven enojados con todo el mundo, ¿sí? La quinta, ¿sí? La disciplina. Es importante poner la disciplina en el sentido de que la disciplina está hecha a través de las reglas y las normas. De esto también, tal vez, han de estar súper cansadísimos de escuchar reglas y normas, pero solo así se puede mantener una estabilidad, ¿sí? Y las normas y las reglas y los límites forman el conjunto de la disciplina, ¿sí? Muy bien. Y la última, la claridad y la coherencia, nuevamente la coherencia, ¿sí? Necesitamos ser claros con lo que tenemos que decir, necesitamos ser claros al momento de pedir algo, necesitamos ser claros al momento de decirle a mis hijos, esto está mal, no puedes volver a hacerlo. Sí, necesitamos ser claros y coherentes. Sí, y esto justamente nos va a llevar a tener una estabilidad en el tema de la autoridad. Eso es autoridad sana. ¿Sí? En resumen, el que da libertad, el que pone reglas en el juego, donde no hay contradicciones, donde se acepta la frustración, donde hay disciplina y donde hay claridad y coherencia. ¿Sí? Entonces, a través de eso, nos vamos a manejar de una manera responsable, de una manera fluida en casa, ¿sí? Entonces, eh, esto es justamente el fin de todas estas charlas acerca de la comunicación, de la familia, de los roles, de las normas, de las reglas, de todo esto que les hemos venido hablando todo este tiempo, porque creo que después de tener entendido qué es la comunicación, eh, cómo es que funciona dentro de la familia todas las cosas, yo puedo decir, a ver, ¿cómo estoy ejerciendo mi autoridad? Y a través de esa autoridad poder eh, llevar el hogar en orden, ¿sí? Entonces, eso, mis estimados, con esto terminamos esta fase de hablar sobre la familia. Como les decía, el próximo mes ya estaremos hablando de otros temas que van ya relacionados a estos tópicos importantes que les decíamos, de la sexualidad, de las drogas, del internet, todo esto que ahora está muy presente, ¿verdad? Muy bien, entonces tómenlo en cuenta bastante esto
les he mencionado acerca de la autoridad y mencionarles que no tengan miedo a ejercer autoridad porque uno solo aprende a tener autoridad en la práctica. Sí, sí, sí se van a equivocar, sí van a pasar muchas cosas al inicio, pero solo quien aprende en la práctica se va perfeccionando. Sí, y justamente en el contexto en el que está este proyecto, la fundación, que es la iglesia, sí, ustedes ahí tienen líderes, tienen personas de una figura de autoridad que justamente les pueden asesorar, les pueden dar un consejo, les pueden apoyar en esto, ¿no? Para que ustedes también puedan manejarse de una manera saludable y para que ustedes también no se cansen, ¿sí? Porque si hay algo que sucede mucho al menos cuando estamos en terapia familiar, surge el hecho de que los papás y las mamás están cansadas, ¿sí? Están cansadas y los hijos probablemente también. Entonces, vamos a ejercer esta autoridad sana. Muy bien. Entonces, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este tema y eh, vamos aprendiendo todavía con muchas cosas más que creo que hay mucho todavía por aprender. Así que estamos en ese camino. Sí, que tengan una buena noche y ha sido un gusto Oh, poder compartir con ustedes. gracias, gracias, hermano Daniel. Le damos un aplauso virtual. Qué bueno. Aprendí muchísimo. Yo aprendí muchísimo hoy. Creo que me vi como autoritario ahí. No, de verdad esto está muy, muy interesante. Me gustó. Me gustó porque esos conceptos a veces uno no los maneja y uno lo practica y uno dice, oye, pero no, uno no se da cuenta cuando uno está tomando una autoridad, pero no la autoridad que debe ser, sino la autoritaria. Y vemos un mundo que en el gobierno también que se maneja de esta forma, ¿verdad? Bueno, mi país, usted sabe que mi país, donde yo vengo de Venezuela, es una dictadura plena. O sea, ustedes, bueno, no sé los que han vivido ese tipo de gobierno. Pero bueno, gracias a Dios estamos aprendiendo cada día. Le voy a poner un video a todas las mamitas que están aquí. Este video es cortesía del ministerio. Es un video súper cortito de lo que estamos haciendo esta semana. Les invito a las mamitas que no le han visitado los tutores, que puedan abrir las puertas de su casa para que los tutores vayan a su casita. No le digo que le dé café, pero si ellos le dicen, mamita, papito, ¿será que me da permiso para entrar a su cuarto y ver dónde duerme el niño, dónde cocina el niño, dónde come el niño? Es muy importante porque ya van a ver el video, que estuve editando. Mañana voy a colocar otro video de otra persona y es una personita de la fundación. Voy a compartir pantalla. Y bueno, solamente vean el video y después ya activo los micrófonos para despedirnos y para orar y para escuchar sus saludos de ustedes. Ok, vamos por aquí. Ok, listo por aquí. Ya no sé si se me escucha el audio, déjame ver otra vez. Otra vez. Por aquí. Ajá, compartir audio. Ya, ok, ahora sí. Ahí va el video. Hola, soy Carmen Paladines, soy mamá de Candy Herrera, que pertenece al Ministerio de Niños de la Iglesia Atmósfera del Cielo. Estoy muy agradecida, tanto mi hija como yo, porque realmente nuestra economía es bien baja y no me alcanzaba para comprarle una cama a mi hija, porque como soy madre soltera de 7 niños, entonces no me da la situación y estamos muy agradecidos
de todo corazón, porque realmente para nosotros ha sido una gran sorpresa que hoy mi niña reciba su camita y su colchón. Les agradezco muchísimo. Quiero agradecer muchísimo a Dios primeramente, al patrocinador y también a la iglesia las gestiones que hace posible para que todos los niños reciban sus necesidades. Les agradezco mucho. Gracias por la camita. Les agradezco mucho y bendiciones. Muy bien, muy bien. Este es el trabajo de lo que estamos haciendo últimamente. Y bueno, sin más que decirle, yo le recuerdo que algunos papitos no han sido visitados, bueno, por el tiempo, también porque son muchísimos niños. Pero van a seguir visitando esta semana, la otra semana, la siguiente semana, para ver las necesidades de lo que tienen cada uno de los niños. También les voy a recordar algo, el mes que viene, Dios mediante, si Dios permite, los niños van a volver a la fundación. Yo espero que estén bien en los colegios, que estén bien. Por ahora no se ha escuchado casos de COVID por ahí, no he escuchado nada. Muchos estuvieron en los carnavales, algunos estuvieron sin mascarilla, se pintaron, yo los vi algunos bailando reggaetón por ahí. Y vi que unos niños estaban sin mascarilla y sin nada, y los papás jugando, porque tienen derecho a divertirse, pero entonces sí pueden venir a la fundación. Hasta ahora, bueno, no nos han dado permiso todavía a través de Compasión, pero ya mandamos un comunicado para que nos den permiso de poder tener aquí a los niños. Yo voy a hacer un video muy pronto de cómo quedaron los salones, las aulas. ¿Se acuerdan el dinerito que ustedes dieron $1? Todos los papitos dieron $1. Bueno, ese dinerito fue invertido en cada una de las aulas. Se pintaron las sillas, se pintaron las mesitas, se pintaron las aulas, se pintó el piso, se acomodó muchas cositas que estaban ahí ya muy viejitas. Y voy a hacer un video para pasárselo muy pronto, para que vean cómo quedaron las aulas y cómo vamos a recibir a los niños. Por ahora estamos trabajando en la cocina, para el comedor de los niños. Bueno, todavía está ahí la cosa un poquito cruda, pero vamos poco a poco. Bueno, voy a activar los micrófonos para despedirnos y para orar, para que Dios nos bendiga y Dios nos guarde a todos de cada uno de ustedes, y nos vemos el próximo mes, Escuela para Padres. Mañana tienen Escuela para Padres el grupo de los grandes, los niños grandes. El pastor está aquí, pastor. Pastor, bueno, quiero que nos despida en oración, pero antes de que ore, quiero escuchar a alguna mamita qué le pareció la clase y qué le ha parecido todo esto, lo que hemos aprendido este tiempo con el hermano Daniel Morales. Alguien que diga algo. Y feliz día de la mujer. Hoy es el día de la mujer. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos regalos recibieron? ¿Cuántos premios? ¿Cuánta hamburguesa? No sé, una invitación por ahí. Feliz día a las mujeres. Gracias. Invitados, bien. Gracias. Ya, muy bien. Qué bueno. ¿Qué les pareció la clase? ¿Qué les pareció esta clase de la autoridad? Profesor. Bien, mira, bien, dice Leonela. Profesor. La clase, digo, el Muy video. bien. Eso, muy bien, muy bien. Bueno, Pastor Segundo, le dejo a usted para que pueda finalizar y orar. Estaba muy bonita. Amén. Pastor Segundo, ¿sí me escucha? Aquí. Ya. Ok. Bueno, mamitas, feliz Día de la Mujer. Algunas creo que tenía los contactos, envié ahí un mensajito, pero para las que no les ha llegado hoy en directo, para decirles feliz Día Mujer. Bueno, felicitarles a todas las que están en la sala. La verdad que esto es un esfuerzo de todo un equipo de trabajo. La directora y cada uno de los tutores, el hermano Ronnie que está ahí en la parte tecnológica ayudándonos, y el trabajo que estamos haciendo. Yo quisiera preguntar, no me contesten todas, pero ¿cómo le miran la reunión que estamos teniendo con el psicólogo? Cuéntenme.
Interesante, muy buena. Buenas noches. Buenas noches, muy interesante. Ahí se aprende muchas cosas y bueno, a veces uno como persona a veces uno comete errores y bueno, hay que saber más. ¿Qué es lo que más le ha impactado de esto? Que quizás hemos dejado de hacer o nos falta por hacer. Mamá de Aarón, si puede contestarnos en su opinión cómo parecen las clases de nuestro psicólogo. Muy buenas, nos ayuda bastante para poder educar a nuestros niños. Qué bueno, le felicito que ha estado ahí atendiendo. Yo sé que todos los esfuerzos que hace la iglesia con el propósito de ayudar a direccionar las familias, de poder ser un granito de apoyo para cada familia, en que podamos redireccionar, porque eso es lo que nos falta. Creo que todas las familias de alguna manera hemos estado fallando en algo y esto es con el único objetivo de poder retomar, redireccionar nuestras actitudes como padres frente a nuestros hijos. Muchas mamás que quizás están tomando el timón de la familia, que no está el varón, le toca considerar muy seriamente porque en estos tiempos, mamacitas, es tan peligroso con el asunto de nuestros hijos. Yo quisiera recomendar que lo tomen muy en serio. Cada consejo que el psicólogo da tiene que ver con el asunto de la realidad que está viviendo la sociedad hoy. Y por eso estamos nosotros preocupados. Realmente queremos ser ese punto de apoyo para las familias. Ese es el propósito de Dios realmente. Entonces, se alegra nuestro corazón de saber que ustedes están también interesadas porque esto es tan importante en cuanto a que nos ayuda a nuestro direccionar con nuestras generaciones. Para los que ya tienen hijas jovencitas, los temas tienen que ver con una realidad. Ya no estamos en el tiempo de decirle a las niñas, te trajo una cigüeña. Tenemos que decirle la realidad, las cosas como son. Al pan, pan, al vino, vino, así se tiene que hablar con realidad a nuestros hijos. Y si usted no tiene la valentía, el carácter para decir a sus hijos las cosas tal como son, pues para eso está nuestro psicólogo y ahí actívense ustedes para preguntarle ciertas cosas que probablemente para ustedes les parece como que fuera de lugar, pero no es nada fuera de lugar porque estamos llevando las cosas de acuerdo a la necesidad del tiempo. Muy bien, yo quiero dejar mi saludo para todos, ya vamos a orar y quiero dejar la invitación para las mamás. Este viernes, en 2 días más, este viernes 11 de marzo, vamos a celebrar nosotros en vivo y en directo el Día de la Mujer. Así es que vamos a tener una reunión especial para mujeres. Tenemos una invitada especial exclusivamente para mujeres. Así es que ya les animo a las mamás, por el viernes a las 7 de la noche, que es la reunión, encargue a su amado ahí, o encargue a su hija mayor, para que usted no se pierda. La intención es que usted pueda agarrar lo suyo como mujer. Viene una mujer que tiene una experiencia vasta, que pueda orientar y sobre todo la intención de nuestro corazón siempre va a ser orientar a las familias. De manera especial va a ser el día viernes, un tiempo muy especial. Dejo la invitación que ustedes no se pierdan, venga a tiempo, no llegue tarde, vamos a tener un tiempo muy especial para con las mujeres. Ciertamente hoy era el Día de la Mujer. Ahí está nuestra invitada especial, la pastora Patricia Rodríguez, la esposa del pastor Pablito, va a estar con nosotros. El tema se llama Soy Amada. Así es que no se pierde el día viernes 11 de marzo a las 7 o 19 horas. Si no tienen nada más o alguna pregunta, mamás,
Recuerden que la iglesia está haciendo todo el esfuerzo para mover el contacto que tenemos con Compasión. Depende también de ustedes, mamacitas, que colaboren, que sean responsables, porque estamos pensando en un futuro de unos niños que sean niños diferentes a los demás. Estamos pensando también en que estos niños, sus hijos, van a tener la oportunidad de crecer y más adelante representarnos como nuestras autoridades en esta ciudad. Así es que anímense, esta es mi palabra de ánimo para ustedes. Felicitarles las que están en sala y animen a las demás también que siempre aprovechen. Esto cuesta inversión, mamitas. Nosotros estamos invirtiendo en el psicólogo para que él pueda dar las conferencias y usted pueda ser instruido, para que usted pueda ser la base de instrucción para sus hijos. Entonces, no es que en realidad lo hacemos por molestarle a usted, más bien la intención es ayudarle a que usted pueda direccionar a tiempo. Más, mi consejo, no esperen que sus niñas, quieran enseñarles a sus niñas cuando están de 12, 13 años, desde los 10 años en adelante, su cambio hormonal les hace comportarse en cierto momento fuera del lugar, y usted si no orientado a tiempo se les van de las manos, después nos toca llorar, mamás. Lo digo por experiencia, soy papá, he pasado por ese camino, y aun cuando uno les enseña a los hijos desde muy niños a conocer la palabra, de repente eso no es suficiente porque el diablo cumple su plan de robar, matar y destruir. Mamás, hoy que son niños chiquitos, instruyanle, pero usted primeramente debe estar dispuesta a prestar su oído para escuchar la palabra del Señor, dejarse enseñar para que usted también enseñe a su generación. Con ese consejo yo quiero cerrar este tiempo y les invito por unos segunditos a cerrar sus ojitos. Vamos a hacer una oración y darle gracias a Dios. ¿Les parece? ¿Me escucharon? Sí. Sí, profe. Sí. Juntos oramos, ¿sí? Profesor. Cerramos nuestros ojitos. Papito bueno, te damos gracias. Bendecimos tu nombre santo. Usted es quien provee. Usted es quien pone la gracia. Usted es quien pone el querer como el hacer. Quiero aprovechar, Rey de los cielos, para darte gracias por cada una de las personas que patrocinan a los niños de este ministerio. Amado Dios, te damos las gracias, infinitas gracias, Señor. Sabemos, mi Señor, que quizás no es mucho, pero en lo poco que podamos, mi Señor, direccionar, reconocemos que todo proviene de su mano. Usted pone, dice su palabra, el querer como el hacer en los patrocinadores, mes a mes, poder apoyar con el propósito de direccionar el apoyo para cada niño en esta ciudad. Bendigo cada mamá, bendigo cada papá, bendigo cada niño. Oro a ti, papito glorioso, porque guardes las familias y los levantes. En tus manos estamos, Señor. Usted nos guarda y nos dirige todos los días, nos sostiene con la diestra de su justicia y te damos las gracias, Señor. Gracias por el equipo de trabajo en esta ciudad, Señor. Gracias por la directora, por Viviana, Señor, que cada día le des sabiduría, entendimiento, buen juicio, le des de tu gracia, Señor. Gracias por la vida, Señor, de cada tutor, la vida de Ronnie, de Yomar, la hermana Sujei, Señor, la vida de Viviana, de Luisa. Gracias por la vida de Valeria, de Naomi, Señor, que están trabajando para tu obra. Amado Dios, dales a ellos de tu gracia frente a cada uno de las mamás y los niños cuando van a instruir. Señor amado, usted nos ha dado la bendición de poder tener estos contactos y te damos las gracias porque usted es el que ha direccionado y ha conectado toda la provisión que usted nos ha dado. En el nombre de Jesús te agradecemos, amado Dios. Y amén. Que Dios les bendiga. No sé si tienen alguna pregunta. Está la cámara abierta. Ya, hasta luego, buenas noches, Dios les bendiga, que pasen, feliz semana, Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Saquen tiempo para el viernes, las esperamos, bendiciones. Chao, chao.